Hola gente, hoy vamos a ver el tema que dijimos la clase pasada que íbamos a tratar, que es el tema de los pueblos originarios. Bueno, arrancamos. La teoría del origen de los pueblos originarios, ¿sí? No sé si se acuerdan ustedes el año pasado que dijimos que el origen del hombre estaba en África y que por una cuestión de búsqueda de alimento, ¿sí? Que es, al principio es nómade, va detrás de la comida, entonces lo que hace es justamente expandirse en busca de esa comida que se va acabando en un lugar y entonces tiene que seguir hacia otros lados. Y así es como se va expandiendo por el mundo. Primero va hacia Asia, después va hacia, digamos, a cercano oriente, luego a lejano oriente, luego irá a Europa y al mismo tiempo Oceanía más o menos, y luego llegará a América. Esta es una de las teorías y la más fuerte, digamos, que plantea que el hombre llega a América por medio del estrecho de Bering. Hay un momento en la Tierra tiene procesos por los cuales se calienta y naturalmente se enfría. Uno de esos momentos en los cuales la Tierra se enfrió y por lo tanto el nivel de agua bajó y el nivel de los hielos aumentó y por lo tanto acá se produjo un puente de hielo, hizo que aproximadamente hace unos 20.000 años, ¿sí? Fueron caminando estos hombres nómades desde Asia hasta América, y así cruzaron por el estrecho de Bering. Y después, bueno, América del Sur llegaron hace 13.000 años. Ahora, hay otra teoría que plantea otra posibilidad que plantea que no fue el único camino el estrecho de Bering, que se está cada vez, tiene más fuerza porque se han encontrado hasta semillas de un lado y el otro lado del océano. No hay que olvidarse que este océano era mucho más chico, porque obviamente hay menor volumen porque estaba todo congelado, gran parte congelado, ¿sí? Y no hay que olvidarse que los pueblos originarios de Oceanía y parte de Asia también son muy buenos muy buenos pescadores y muy buenos navegantes, porque justamente viven en medio de islas. Entonces se cree que hasta de alguna manera accidental es posible que hayan llegado de manera, o sea, al mismo tiempo, aproximadamente al mismo tiempo en que se produce el estrecho de Bering, que hayan llegado a América del Sur. No se descarta esa teoría, es posible, pero bueno, digamos, como la que más fuerte es la del estrecho de Bering, pero con el tiempo se fueron descubriendo como posiblemente algunas, como que no se descarta la posibilidad de que haya sido al mismo tiempo. Hay elementos, algunas de hecho tribus de América del Sur tienen elementos muy similares a las de Oceanía, y no así con las de Asia, o sea, como que son elementos a veces muy, muy particulares, pero que muestran las diferencias, ¿sí? Y eso justificaría la teoría. Bien, acá les muestro algunos de los pueblos originarios, ya lo van a ver ustedes el mapa. Algunos van a ser nómades y otros van a ser sedentarios. Los nómades van a ser nómades porque, bueno, van a mantenerse en esta situación. Ya no sé si ustedes recuerdan que el nómade es el que vive en casas precarias, en pequeños grupos, la típica casita, vieron de los tres palitos, con una especie de cuero de los indios de América del Norte. Y bueno, y después tenemos los toldos acá en América del Sur. Después tenemos tres grandes pueblos sedentarios que nosotros los conocemos muy bien y que son en realidad adaptaciones al medio en el que viven. Unos son los aztecas, otros son los mayas y otros son los incas. Cuando llegan los españoles, a los mayas no los encuentran como sociedad. ¿Por qué? Porque ya esa manera de vivir en el medio, ellos viven en el medio de la selva. Y vivir en el medio de la selva es muy complejo, entonces cuando llegan los españoles esa situación ya se hace insostenible y por eso es que se desintegran como imperio y se integran en otros grupos. Por otro lado están los aztecas. Los aztecas viven en el medio de un valle, en una zona más bien desértica. También ellos se hacen sedentarios porque es una adaptación al medio en el que viven, un medio muy complejo. Los aztecas tienen una sociedad muy parecida como que les diría a los egipcios, es decir, es una teocracia. Son dioses, para ellos sus representantes son dioses en la tierra, y es como una especie de faraón el que los gobierna. No sé si recuerdan el año pasado que lo estuvimos viendo.
Bien, y entonces es una organización muy piramidal, muy estructurada, o sea, el que es campesino y muere campesino, y quien maneja toda la sociedad es el líder, ¿sí? Y su familia y los guerreros. En el caso de los aztecas, el guerrero tiene un poder muy importante porque son los que mantuvieron y que generaron el imperio. A diferencia de los incas, que tienen una relación de bastante amistad con los pueblos que ellos dominan, es un imperio muy cortito el de los incas porque duran nada más que 50 años, y arranca en el año 1492, es decir, cuando Colón llega a América. En el caso de los aztecas, ellos mantienen una relación muy tensa y muy conflictiva con los pueblos que ellos dominan. Entonces esto va a generar que cuando llega Cortés, que es el primero que llega a México, porque a Colón llega solamente a las islitas de acá, ya lo vamos a ver. Colón cuando llega a Cortés cuando llega a esta zona de acá de México, encuentra enemigos de los aztecas muy rápidamente y eso va a facilitarle mucho el ingreso al imperio. Y él además descubre esta situación de la organización piramidal y bastante débil, aunque parezca muy poderoso desde afuera, en el cual toda la sociedad dependía de este dios en la tierra. Al encarcelar y luego matar a este dios en la tierra es cuando se desintegra totalmente toda la sociedad azteca. Entonces, dominar a este pueblo azteca, al igual que el Imperio Inca, que tiene una organización muy similar, sin violencia, pero muy similar, que era una teocracia, que manejaba todo el Inca, esto va a generar también, lo va a descubrir ya sea Pizarro en el caso de los incas y Cortés en el caso de los aztecas, va a ser muy fácil dominar a estos pueblos nómades, sedentarios, perdón, aunque son muy evolucionados, hiperreligiosos, construyen grandes casas que hasta el día de hoy se mantienen, muy compleja la religión, con historias muy interesantes, hasta en el caso tanto de un pueblo como el otro, hasta de un origen de la humanidad muy particular y con muchas similitudes a la reflejada en la Biblia, con una sociedad muy estamentada, muy organizada, el guerrero, el cazador, muy compleja. Digamos, eso por un lado, ¿sí? Un poco como le pasaban a los egipcios, ¿sí? Por otro lado, estaba lleno de debilidades en este tema de que el representante era un dios en la tierra, y si este dios en la tierra por alguna razón era caído, mutilado, o quedaba o moría, era como que se producían grandes situaciones de crisis. Bien, y eso fue lo que pasó tanto en uno como en el otro, así que fueron muy fáciles de dominar. El resto, que la mayoría fueron nómades, fueron muy complejos para dominar. No nos olvidemos que acá, en el caso de en Estados Unidos, prácticamente, ya vamos a ver el mapa, no queda población indígena. Lo mismo que en Canadá. En Canadá algo más queda, pero la realidad es que no quedan, porque fueron exterminados de una manera terrible, al igual que el resto en todos lados, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la historia del indio norteamericano no se cuenta. Bien, acá les muestro algunas de las fotos. Este es el famoso toro sentado, que lo habrán escuchado alguna vez, es el líder de los Sioux. Sioux es una tribu que estaba parte en México y parte estaban en Estados Unidos. Esto es una foto. Esto es una foto una ilustración de los araucanos que estaban acá en América del Sur. Este es el famoso indio apache Jerónimo, muy, muy conocido. Esta es otra foto de apaches que están en lo que es actualmente Estados Unidos, indios caribes. Acá tenemos una imagen de los aztecas o de los incas. Los guaraníes el día de hoy, que están actualmente en Paraguay, Argentina, algo en Brasil. Y ranqueles, les muestro yo acá, que están en lo que es actualmente la provincia de Buenos Aires estaban. Quedan muy, 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 muy poquititos y obviamente puros, no quedan ninguno. Bien, algunas cosas para tener en cuenta. Cuando el hombre europeo llega a América, es el primer proceso, digamos, de destrucción de los pueblos originarios. Pero esto no termina acá. Y digamos, es una manera violenta, pero obviamente no hay que olvidarse que quienes llegaban eran tenían un absoluto desconocimiento de estos pueblos.
de estos pueblos, y es más, apenas si sabían, entendían que eran seres humanos. Y obviamente quienes venían acá no eran para nada cultos, sino lo peor de la sociedad, y el rey, aunque podía llegar a ver muchos tratados teológicos o muchos planteos sobre la humanidad de estos pueblos originarios o como sea, acá ningún rey vino acá para controlar a ver si lo que se decía se hacía bien o no. Entonces hubo muchísimos abusos, muchas situaciones muy complejas, y los que más, a pesar de lo que uno piensa, los que más abusos cometieron fueron portugueses e ingleses, ¿sí? El español no es que no han hecho abusos, pero los querían para trabajar, a diferencia de los otros que más bien los extinguieron o los corrieron porque les molestaban directamente. En el español además se produjo la aculturación, mezcla generalmente, al poco tiempo de la llegada de los españoles hubo mezcla con las indias, o sea que iba por otro lado el tema. Bien, esto primero que les veo, esta imagen que les muestro es de otra masacre terrible que se ha producido de los indios, que es el tema de la campaña del desierto. Hubo varias campañas contra el indio en varios momentos, estos son indios nómades, ¿sí? Esta es la frontera en 1876 en la Argentina, ¿sí? O sea que en realidad nosotros conocíamos en la Argentina para ese momento, era parte de Buenos Aires, algo del norte, y toda la zona que es Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, también estaba bajo el dominio de pueblos originarios. Al principio, primero se logra dominar esa zona de una manera muy violenta, y luego se llega hasta para conquistar y dominar la zona sur de Argentina, porque para el año 1876 se está planteando la posibilidad de hacer ferrocarriles, pero los ingleses, quienes eran los que invertían, decían que obviamente había que limpiar de atraso la Argentina y por ende había que sacar a los indios. Ese era el pensamiento mundial en ese momento, y por eso es que se hace una campaña al desierto. La primera es una zanja grande que la hace Alsina en el año 77, y luego cuando muere Alsina asume el mando de una manera mucho más activa y violenta Julio Argentino Roca. Él va a fotografiar toda su campaña al desierto, que es como, en realidad es campaña contra el indio, ¿sí? Y logra que él ser presidente gracias a esta campaña que les planteo. Acá están los grandes generales en el 79, en la cual está, bueno, Roca, vemos acá a Villegas, que son los grandes generales que muchos de ellos han participado de la campaña del Gran Chaco, es decir, cuando para eliminar a los originarios de la zona de donde les dije, Chaco, Santa Fe, y Formosa, y luego van al sur, es el mismo grupo. Fíjense, estas son imágenes que se toman, ellos llevaron un fotógrafo personal para sacar imágenes y hacer una campaña política justamente con estas imágenes de los pueblos originarios. Fíjense estas fotos que muestran el dominio del hombre blanco hacia el originario. Fíjense acá que están todos vestidos con ropa de hombre occidental y blanco, y están todos sentados, mientras que el hombre blanco, y están los que están parados con la cabeza gacha, mientras que el hombre blanco están todos parados, como mostrando dominio, superioridad. Lo mismo pasa en esta foto que vemos acá arriba. Pero les cuento que esto no pasaba solamente acá en Argentina, ¿sí? También pasaba en África, ¿sí? Pasaba en Estados Unidos, pasaba en Canadá, pasaba en Asia, ¿sí? Al mismo tiempo, más o menos para la misma época, final del siglo XIX, 1870, ¿sí? O sea que, como vemos, no es que es la conquista española, es la conquista española, canadiense, holandesa, la conquista en Asia, en África, en todos lados, se repite. Bien, fíjense también esta imagen en la que vemos a africanos atrás, como sirviendo, mostrándose como si fueran parte como un decorado, y acá el hombre blanco sentado con su té, bastante desubicado, ¿sí? Acá vemos la pobreza también, fíjense la flacura de estos chicos, también, fíjense también el señor hombre blanco, ¿sí? Tiene dos sirvientes, ¿sí? En África. Y acá también vemos la misma imagen, bastante triste de por sí. ¿Por qué es esto?
porque en realidad el hombre blanco consideraba que era superior y que tenía que dominar a todos aquellos pueblos que son originarios.